Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy 28 de noviembre, ya estamos a menos de 2 días de las elecciones generales y nosotros estamos emocionados y los invitamos a que se sumen a nuestra gran transmisión. Desde las 6 de la mañana estaremos conectados con todos los canales del grupo BTV y también estará conectado Acción Radio. Esto a través también de todas nuestras plataformas y también estaremos conectados a través de IPTV en Innova Play. Esta plataforma que va a estar transmitiendo toda la elección, donde usted nos podrá sintonizar a través de su smartphone, de su Smart TV, desde cualquier parte del mundo, porque vamos con todos nosotros. Vamos a esta fiesta cívica donde pedimos realmente a todos que sea así, una fiesta cívica. No es la primera elección ni la última, no es el último gobierno ni va a ser el primer gobierno. Cada 4 años tenemos que cambiar de gobierno. Si usted quiere cambio, vote por el cambio. Si usted quiere que por los que están, que se queden, vote por los que queden, pero vaya a votar y súmese a nuestra campaña. Si no votas, no te quejes, porque somos buenos para quejarnos, pero al momento de ir a decidir, no vamos. Pues miren ustedes que esta es una de las elecciones más observadas. Son más de 30,000 observadores, tanto nacionales como internacionales, que se han desplazado no solamente en las principales ciudades, sino que en todo el país. Aquí está la ONU, la OEA, está la Unión Europea, está el gobierno de Estados Unidos, está la CEPAL. Hay un montón de organismos, aparte de todos los organismos nacionales. Y qué bueno que nos observen, porque necesitamos transparencia, que se respete el voto del pueblo hondureño. Las maletas electorales ya están llegando a sus centros de votación en todo el país. Mírese, es impresionante, en burro, en lancha, en motos, en todo motor o persona que se pueda movilizar, se está llevando. Y eso es lo bonito. Y lo mejor es que el pueblo hondureño está vigilante. En las redes sociales todo el mundo está posteando, mire, ya llegó la maleta electoral, está sucediendo eso. Y eso es lo que necesitamos. Que el pueblo hondureño esté de veedor social, que no nos pase lo del 9 de marzo. Eso no lo podemos olvidar. Que por cierto le recuerdo al fiscal general que todavía estamos esperando el informe de las elecciones del desastre electoral del 9 de marzo. Pues este domingo 30 de noviembre solo puede votar con su tarjeta identidad. Es importante que usted verifique en su centro de votación dónde le toca votar. ¿Y por qué les digo esto? Porque vean ustedes lo que está pasando. Han cambiado algunos centros de votación, entonces es muy, pero muy importante que usted verifique su centro de votación para que no le salgan con sorpresas ese día. Ya están aquí con nosotros, invitados en estudio, el capellán de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el padre Víctor Ruiz, y también el pastor de la Iglesia Evangélica, Mario Vanegas. Con ellos vamos a conversar porque hay algo interesante de este proceso electoral. Es que nos ha unido a los hondureños. Y las iglesias han jugado un rol importantísimo. Miren, la caminata oración fue un éxito, porque Honduras oró por la paz. Ambas iglesias han estado en oraciones permanentes casi, pidiendo paz y tranquilidad. Padre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, Emma. Buenos días, pastor. Y a todos los que nos ven a través de la televisión, pues, que la paz del Señor sea con ustedes. Qué bueno poder dejar este espacio para poder difundir un lenguaje en el nombre del Señor hacia la sensatez, la serenidad y, por qué no, también hacia la esperanza. Qué bueno que podamos nosotros compartir desde aquel lenguaje de unidad que provocó la caminata de oración que usted mencionaba, en medio de todo el albur político y todo este convulsionamiento que ha generado la incertidumbre, pues el acierto viene de la fe, de la esperanza y, por qué no, también de la oración, iluminado por la palabra de Dios. Sí, también está con nosotros, yo le agradezco al pastor Mario Vanegas para que esté con nosotros. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Emma, agradecidos con Dios, agradecidos con el Padre Víctor, que podemos compartir el día de hoy y poder llevar una palabra de esperanza a la población hondureña. Él decía algo muy importante acerca de la unidad de tanto el pastor Gerardo Irías de la Confraternidad Evangélica, como así también Vicente Nacha, el obispo, del cual se pusieron de acuerdo
y llevamos esa esperanza, una palabra de fe, de amor, de unidad, en el cual la población hondureña debe de estar comprometida realmente para que estas elecciones se puedan llevar de la mejor manera, en paz, en tranquilidad, en seguridad, y que todos los sectores involucrados en este proceso electoral puedan infundir esa paz y esa seguridad que la población está esperando, Emma. Sí, y yo creo que esto es muy importante porque, bueno, comencemos por lo elemental, cuidar la tarjeta de identidad, porque ese es el pasaporte para que nuestra democracia siga fortaleciéndose. Bien, ciertamente nosotros tenemos una tarjeta de identidad también espiritual que debemos robustecer, y es nuestra identidad de hijos de Dios, nuestra identidad también como hermanos. Diría yo esto en las enseñanzas que nos hacía el señor Cardenal, decía, también debemos ser identificados con la herencia de la vida eterna, y partiendo del ser hijo, pues somos herederos, pero no podemos ser herederos si antes no somos hermanos. Una identidad que debe movernos particularmente como hijos de una misma patria, de una misma tierra, para luego pues identificados con un civismo, con una identidad patria, pues nos movamos en esta coyuntura y en esta circunstancia de elecciones para que podamos nosotros manifestar ciertamente nuestro derecho y ejercer el sufragio debidamente, con criterios sanos, con buen juicio, con buen discernimiento, apuntando hacia la construcción, digamos, del reino de Dios en medio de nosotros, apuntando hacia la construcción de una Honduras más justa, más noble, más ecuánime, ¿por qué no también más libre? Sí. Pastor, yo sé que ustedes, las personas que más están en comunicación con el pueblo hondureño, hay que decirlo, son las iglesias, porque es una comunicación constante, sistemática y de por vida casi, con el ciudadano. ¿Cuál es el sentir y pensar que ustedes han recibido, captan del pueblo hondureño en estos momentos? Porque han sido meses terribles, se lo digo. Miren, uno de periodista, estamos cansados de crisis innecesarias, crisis creadas, porque todas estas crisis son creadas. Si aquí el tripartidismo, los tres dueños de los partidos se ponen de acuerdo y se termina la crisis. Y así ha sucedido. ¿Cuál es la actitud del pueblo hondureño? ¿Está decidido a votar? Creo que más que nunca, Emma, ya que nosotros, lo he dicho en otros foros, y nosotros no somos de las personas que hemos estado sentados en una oficina. Hemos visitado los 18 departamentos con el pastor Gerardo Iría y hemos andado en casi 200 y fracción de municipios, en los cuales escuchamos a la población hondureña y también alertamos para que ellos no se queden. Usted decía algo, no se queje, ¿verdad? Si no, salga a votar. Salga a votar, y si no vota, no se queje. Yo creo que es un buen lema, Emma, el que has traído aquí a ese programa, y llevarle ese mensaje a la población hondureña. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, ya que dentro de la iglesia hay gente del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido Libre, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros expresamos, pero al mismo tiempo creo que la población hoy más que nunca, yo se lo puedo asegurar, serán las elecciones más votadas de la historia. Porque hemos Amén. hecho Dios nos hincapié. escuche realmente, sí, porque realmente eso es lo que necesitamos. Emma, yo se lo digo, y aquí está el padre Víctor, yo creo que nosotros queremos que sean las más votadas, porque cualquier fraude que quiera ver, cualquier persona que quiera meter sus manos para querer entorpecer este proceso, la mayor cantidad de personas que salgan a votar y que sea masiva, va a poder destruir cualquier fraude. Sí. Y por eso nosotros como iglesia evangélica no solo estamos orando, sino que también estamos actuando, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, estamos orando, ya el Padre lo ha dicho, y yo sé muy bien, porque hemos estado con el Padre Chavarría, hemos estado con el obispo Vicente Náchar, y sé que son personas de oración,
son personas que están interesadas en el bien de la nación y nosotros interesados también en el bien de la nación, no quedarlos aquí en Tegucigalpa, sino visitar los 18 departamentos y esos 200 y fracciones de municipios en los cuales los hemos sentado, como usted bien decía, quiénes son los que llegan a esos lugares, a esos sectores y comparten con la ciudadanía hondureña. Son los padres, son los pastores que tienen este tipo de relación. Y al acercarlos a ellos, nosotros les decimos, salgan a votar. Y no salgan a votar a las 5 de la tarde, como le pasa al hondureño, que a veces el hondureño le dicen a las 5, llega a las 7, 8, y dice, es que me agarró el tráfico, es que tuve problemas, es que se me enfermó mi abuelita. Y empezamos a poner un montón de excusas baratas. Yo creo que tenemos que ser de esas personas que va de frente, que no volvamos a aquel episodio del Génesis, cuando la mujer le echa la culpa a la serpiente y ahí vamos nosotros, ¿verdad? Culpando. Los Adán culpa a la mujer culpa a la serpiente y nadie quiere asumir su responsabilidad. Creo que hoy nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, tanto como las Fuerzas Armadas, que están cumpliendo un rol muy importante, que realmente han bajado mucho, Emma, perdone que me voy a meter en esto, han bajado mucho en credibilidad en la población hondureña, teniendo el 7%. Yo creo que en ese momento las Fuerzas Armadas tienen que cumplir un rol muy importante y elevar esas estadísticas negativas que tienen, porque la población hondureña está a la expectativa. ¿Qué va a hacer la Fuerza Armada? Va a salir a defender a la población hondureña, que somos mayoría, que somos el 90% que queremos un bien para Honduras, que somos el 90% de gente cristiana, que creemos que va a haber democracia, que vamos a estar en una fiesta cívica ese día. Entonces por eso hemos andado en todos estos sectores, más para poder hacerle conciencia a la población, salga a votar masivamente a las 6 de la mañana. Y algunos les decimos, lleve su burra. Sí. ¿Verdad? Lleve su burrita. Sí. Lo que esperemos es que las urnas no anden paseando. Sí, sí. Eso es lo que queremos. Yo creo que aquí un mensaje también a los miembros de la policía y a los miembros de las Fuerzas Armadas. Miren, ustedes su carrera se la deben al pueblo hondureño. Toda su formación es pagada por el pueblo hondureño. Porque cuando se entran a estas academias, es el pueblo hondureño que con sus impuestos les paga su educación y después les da trabajo de por vida. Entonces, ¿por qué les recuerdo esto? Porque en realidad ustedes se deben al pueblo hondureño. Y esto es bien importante. El trabajo también de la Iglesia Católica ha sido intenso. Hemos visto muchas jornadas de oración, o sea, casi oraciones permanentes. Y es interesante, ¿cómo perciben ustedes, padre, el ánimo del feligrés católico para estas elecciones? Bien, antes quisiera advertir, para el caso de esto que venían mencionando, las Fuerzas Armadas tienen miembros que salieron de familias de pueblo. Es decir, no nacieron policías, no nacieron militares y no se van a morir ahí. Se retiran y vuelven al pueblo. Entonces, ¿con qué solvencia moral, con qué solvencia cívica pudieran ellos hacer algo que va en detrimento de la identidad de sus instituciones policial o militar y de su propia identidad, sobre todo porque son formados en disciplina? O sea, yo formé parte en las Fuerzas Armadas cuando presté el servicio. ¿Usted prestó el servicio militar? Y la disciplina y el compromiso que debe de realizarse es honorable. Entonces no se puede desgastar, no se puede tampoco desacreditar por una, entre comillas, oportunidad que después la historia va a pasar factura. Salieron del pueblo, salieron de una familia, deshonran la familia, deshonran el pueblo, si se sitúan en oportunidades capricho. Y luego, si se vierte después esto, porque volverán a ser pueblo, no siempre estarán con uniforme, no siempre estarán con un poder o con una autoridad de investidura. ¿Cree que las Fuerzas Armadas tienen la oportunidad de reivindicarse? Porque ellos
han perdido mucha credibilidad que la mantuvieron por muchos años. Y voy a decir esto, creo que pues en todos los medios debía tocarse, especialmente y particularmente con el jefe de las Fuerzas Armadas. El temor de Dios es un principio no solamente cristiano, debe ser también el principio de la sabiduría, como dice la Sagrada Escritura. Y un hombre que ha estado en vilo de la muerte debe temer a Dios, y que si desagrada a Dios, no es que le vaya a pasar nada malo, pero a Dios no se le escapa ningún poder humano, no le tiembla la mano, ni le tiene miedo a nadie, y entonces puede creer que puede venir con este tipo de actitud o esta forma en la que se ha conducido. No, de esta vida nadie se va sin pagar factura. Y a propósito, si alguien ha tenido una segunda oportunidad por su condición de salud que le pasó en el pasado, debería considerar la prudencia y mínimo la humildad para poder hacer lo que le corresponde en honor del uniforme que lleva, de la investidura que tiene y de que viene de pueblo y volverá al pueblo, porque no siempre estará en esa posición. La iglesia ha venido construyendo un lenguaje orante, y desde la iniciativa que tomó la conferencia episcopal y la voz que levantó el señor arzobispo con la caminata en comunión con la iglesia evangélica junto al pastor Irías, vino pues a generar también esto, una expectativa de, digámosle, de compromiso, de lenguaje orante, repito, que ha venido pues volviéndose más constante, más fuerte, más consistente, inclusive porque se puede hablar dentro de, digamos, de los grupos de oración, de las comunidades eclesiales, parroquiales, de este tema, sin llevarlo al extremo de la polarización, sino vamos a orar por esto, vamos a orar por lo otro, vamos a orar por esta causa, que se resuelvan los problemas que ha venido teniendo, por el caso del Consejo Electoral, los actores de esta instancia, y de igual manera, ¿por qué no también orar por los gobernantes? No es que no, pero es que entre los gobernantes hay gente que no cree, que desdicha, ¿sí? Porque el hombre que no tiene a Dios en su corazón, lejos de que puede estar vacío, el problema es que se rompa en las situaciones humanas, porque después ¿quién lo repara? Pero quien tiene a Dios en su corazón desde la oración, pues tiene un soporte que más allá le va a dar sabiduría. Entonces, este lenguaje de oración, esta intención que se ha provocado para tener presente, primero, la caminata por Honduras, la oración por Honduras, y todos los espacios que se han provocado para el caso. Nosotros hemos tenido desde el jueves anterior y este jueves 27, jornadas continuas de 12 horas frente a Jesús sacramentado. Como católicos tenemos esta presencia sacramental, esta presencia real, y ahí pues estoy seguro de que han habido incluso espacios de reconciliación entre personas que dentro de la iglesia se habían abanderado, habían tomado posición o se habían, digamos, dispersado o roto en las relaciones de comunión y de fraternidad, y frente a Jesús sacramentado. Nosotros tuvimos, para el caso ayer en la parroquia, la oportunidad de poner detrás del Santísimo la bandera del país. Y el color de la bandera pues nos acoge, nos abriga a todos como hondureños. Pero luego, siempre hay que poner al Señor antes que todo lo demás. Entonces el Señor frente a nosotros y luego el país, para orar por este país que, si bien es cierto, necesita no solamente oración, necesita el trabajo contundente de la comunión para reconciliarnos, de la fraternidad y la reconciliación para volvernos más indulgentes inclusive. Entonces, pues este papel de la oración o esta herramienta poderosa de la oración es fundamental, y hay formas de orar de manera personal, de manera comunitaria, de manera colectiva en grupos grandes. Yo creo que el domingo justamente, que es el Día del Señor, no podemos obviar nosotros la oportunidad para darle el tiempo al Señor. Señor, dame claridad, dame discernimiento, Señor, dame lucidez, dame serenidad y dame acierto oportuno. Invocarlo al Espíritu Santo para ir hacia allá, justamente, hacia la verdadera elección. A mí me da mucha pena, voy a decirlo así, que la gente suponga que porque va a votar en línea recta, en plancha, está resuelto. No, la ley del mínimo esfuerzo siempre va a tener sus consecuencias. Entonces, no, el voto también debe, en el caso, digamos, de la planilla de diputados, de autoridades diversas, pues, seleccionemos, escojamos, pidamos discernimiento, busquemos la información hoy accesible, digamos, el plano
de estas papeletas para poder buscar ahí, no caras bonitas, ni aquellos con los que, con este me conviene porque a lo mejor por aquí voy a buscar alguna chance. No, tengamos criterio cristiano, de sano juicio, de discernimiento. Dejemos la predisposición, dejemos la rivalidad, la confrontación para otras cosas. Para un Olimpia Motagua, que siempre va a haber rivalidad y Olimpia siempre va a ser mejor. Pongámonos en ese plano de la sensatez y vayamos hacia esto, que el Espíritu Santo nos dé justamente esto. Y es cierto lo que usted dice, padre. Somos muy cómodos. Yo, durante todo este periodo electoral, les he pedido a todos ustedes, a los que nos están viendo, a los que nos escuchan, no votemos en plancha. Yo estoy en contra de la plancha porque por haber votado en plancha tenemos ese Congreso. Personas que ni siquiera sabíamos que eran diputados, que salieron. Pues como dice el padre, es lo más fácil. No, vote por personas, por capacidades. Mire, y si no conoce a nadie y le interesa a alguien, busque en redes sociales. Mire el perfil de quién es. Usted tiene derecho a investigar a ese candidato. Usted tiene todo el derecho. No sé si usted también coincide, pastor, con esto. No, claro. Yo creo que la hoja de vida de cada uno de los candidatos es bien importante. Y si nosotros miramos la hoja de vida de cada candidato, vamos a ser efectivos para no llevar personas que realmente no tienen la capacidad para poder estar en un poder tan importante como es el poder legislativo. Y creo que desde ahí es donde se dan los grandes llamados, donde se da realmente un poder, ¿verdad? Tan fuerte que se declaran muchas cosas, hay muchos decretos, hay muchas cosas que resolver en el país. Y yo creo que cuando ponemos personas capacitadas, personas que tienen, no como decía el padre, caras bonitas, por musiquita que se dejan de llevar la gente, sino por gente que realmente va a venir a servir, que va a venir a abonar al país. Son personas capaces que van a poder legislar a favor de la población hondureña con una formación que ya viene del pasado, no amañada, sino con una formación bien estructurada, que han sabido pasar cada proceso de su vida y que cada proceso no los ha llevado a volverse más soberbios, más altivos, inclinándose más hacia cierto sector, sino más bien personas que tienen criterios propios, porque eso se necesita también en el Congreso, personas que tengan criterios propios, porque ¿qué? Ya viene alguien y le dice, te voy a dar tanto y ayúdame con esto, queremos, ¿verdad?, avalar esto, y de repente son personas que se dejan arrastrar por ciertas corrientes. Pero cuando usted tiene criterio propio y cuando usted sabe lo que realmente, a qué lo puso la población hondureña ahí, a velar por los intereses de Honduras, entonces usted tiene una gran responsabilidad. Recuerde que no son 4 años que van a estar en el Congreso. Hay algunos que pueden salir de ahí aspirando para ser alcaldes y algunos para llegar a ser presidentes de la nación. Y ese trabajo en el Congreso los va a llevar a levantarles el perfil y sobre todo las cosas, buscar la presencia. Y aquí es bien importante, y les digo, todos nos quedamos de este Congreso, pero todos fuimos culpables, porque muchos votaron en plancha. Sí. Por haber votado en plancha tenemos ese Congreso, el Congreso menos productivo. Solo llegaron, pasaron peleando, pero sí cobraron el sueldo, ¿va? Y yo les digo, ojo también con eso de la popularidad. Miren, si un candidato van a votar por él porque hace TikTok, entonces va a decir que en el Congreso lo va a pasar haciendo TikTok. Sí. Cuidado, necesitamos saber si tiene la capacidad, si está preparado, o si es una persona de bien para la sociedad, tantos aspectos. Yo le digo, usted tiene una herramienta muy importante, este aparatito, aquí. En cualquier chat de inteligencia artificial, ponga fulano de tal, y ahí le va a salir todo el historial de la persona. Entonces usted decida quién es. No voten en plancha. Votemos por personas capaces para este Congreso Nacional, porque la dignificación del Congreso Nacional va a pasar por el voto que nosotros le demos. Tenemos que ir a pausa. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600, pero cuando regresemos vamos a conversar con nuestros invitados sobre las expectativas.
¿Temen o no ellos brotes de violencia? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, los hondureños de bien que queremos este país, ante una situación adversa? Esto lo veremos después de pausa, no nos cambie que ya volvemos. Continuemos este diálogo con el padre Víctor Ruiz y el pastor Mario Vanegas. Ellos de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, pero con una sola misión: buscar la paz para Honduras y la unidad de la familia hondureña, que ha sido socavada por intereses políticos personales. Mire, todavía hay familias que están divididas de las crisis del 2009 y no puede ser. ¿Sabe por qué? Porque él se reúne con todos, dialoga con todos y se reparte con todos. Yo le pido en esta elección, si a usted lo mandan a hacer un acto ilegal, un acto violento, no lo haga. Porque son las elecciones más observadas del mundo, creo yo. Nunca habíamos tenido tanto observador. Y si a usted lo captan haciendo cualquier acto ilegal, usted va a enfrentar la justicia. Porque ahora los hondureños, después del 2009, del 9 de marzo, ya quedamos advertidos que tenemos que ser como es en los ojos de la patria. Y cualquiera puede captar un video, una fotografía, presentar una denuncia, y usted va a enfrentar. Si usted le piden que cambie el acta, miren, las actas ahora, cada partido va a tener su representante, y aparte va a haber personas ahí. Y si usted adultera esa acta, usted va a ir presa o preso. Eso no vale la pena. Piensa en su familia. Mire, ahí están unos presos que adulteraron las actas del 9 de marzo. Ahí están presos. No vale la pena. Y les digo esto como reflexión. Al final, como decía el padre Víctor, todos vamos a vivir acá en comunión, vamos a regresar a nuestro pueblo. Por ejemplo, la gente de las Fuerzas Armadas va a regresar a sus pueblos. ¿Y con qué cara vamos a ir a convivir con la gente que tal vez hemos dañado? Eso es bien importante. Ya tenemos varios mensajes que vamos a compartir con ustedes sobre estos temas. Dice: buenos días, diálogo de impacto. Estoy totalmente de acuerdo en que la iglesia participe completamente en política y que paguen sus impuestos a tiempo como todos los ciudadanos de Honduras, dice este televidente. Buenos días, pregúntenle a los panelistas por qué cuando el Partido Nacional se robó 2 elecciones y una reelección ilegal, en estos actos de corrupción no hubo intervención de Estados Unidos. Cardenal defendió a capa y espada a Juan Orlando. Las iglesias, algunas, no todas, están orientando a sus feligreses por cierto candidato y el mensaje que se dan siempre es el fraude. Si ya se sabe que fue el Partido Nacional que intentó 2 veces parar las primarias y se les descubrió los planes macabros que tenían para las generales, hablan mal de las Fuerzas Armadas, y cuando Romeo Vázquez y el Tigre Bonillo estaban a las órdenes de Juan Robando, dice, ningún medio de comunicación se pronunciaron, callaron, porque, y hoy hablan de moral, será bien visto, espante los ojos de Dios, dice este otro mensaje. Hola, buenos días. A BTV, bendiciones. Marcos dice de San Pedro Sula. Un saludo a Marcos de San Pedro Sula. Licenciada Emma, buen día. El próximo domingo asistir al centro de votación que nos corresponde para elegir a las máximas autoridades del gobierno. También sería bueno que se le recuerde a la población llegar al centro de votación sin ningún emblema y distintivo de ningún partido político para que no le quiten el derecho ciudadano. Saluda, licenciada, al panel de invitados el día de hoy desde la ciudad de El Progreso. Muchísimas gracias a este televidente. Otro mensaje nos dice: Dios dice hoy a Honduras: si mi pueblo se humillare, sobre el cual soy invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos, atentos mis oídos a su oración en este lugar.
Segunda Crónicas 7, 14, 15. Este es un mensaje de Francisco Maldonado desde Choloma. Y gracias a Francisco Maldonado, fiel televidente de Diálogo de Impacto, por ese mensaje. Miren, yo les puedo decir algo. No todos los medios, no todos los líderes estuvimos de acuerdo con lo de Juan Orlando el 2017. No generalicemos. No generalicemos, porque esa es parte de la provocación que quieren. Miren, ahorita estamos centrados en el presente. Si el Ministerio Público no actuó, es problema de las autoridades, no de los ciudadanos. Lo que necesitamos ahora es despojarnos. El pasado es pasado. ¿Cuántos pactos de impunidad han hecho los políticos acá? Y ellos se han perdonado. Porque todo lo que usted menciona, se firmaron pactos de impunidad. Los dueños de los 3 partidos políticos. Pero nosotros no debemos, en estos momentos, echarle leña al fuego. Necesitamos que todos los hondureños vayamos a las urnas. Como dice el pastor, que él tiene fe de que van a ser las elecciones masivas. ¿Usted también, padre? Sí, sí creo que se puede generar desde estas trincheras, desde las mismas iglesias, este estímulo para ir a ejercer el sufragio de manera masiva, correspondiendo a esto de no vamos a evitar un fraude, pero además estamos forjando un futuro. No se trata solo de elegir autoridades, sino de promover la patria. No es posible que hablemos de democracia en tiempos anteriores, por el caso, y de un padrón electoral de 6 o 7 millones que solo votarán 1.5 para elegir a un presidente. Eso no es democracia. La democracia es cuando todos participando nos volcamos y entonces hablamos con el voto, clamamos con el voto lo que corresponde a una construcción social mejor. Entonces yo sí, le apostaría a eso. Además, por encima de lo que pueda ser el ruido y el fantasma de que va a haber violencia o de que va a haber asedio malintencionado, esperanza. Hablemos con esperanza, hablemos con acierto, hablemos con una actitud propositiva. Sí, la violencia no propone nada, obstruye y limita y lleva hacia el miedo. Y no, perdamos el miedo. Nosotros lo vimos como la gente estaba en el 9 de marzo, sí, después de las 6 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche, 12, 1 de la mañana, votando, y no hubo miedo, sino más bien ya hubo ahí un empuje de valentía, de coraje. Yo voy a votar porque me toca. Y ahí está. Yo vi en algunas de las colonias en donde pudimos pasar después de las 10 de la noche y todavía estaba la fila para votar, debido a esta situación que se dio, ¿verdad? Pero yo creo que ahora no van a pasear las urnas y van a estar en su sitio en el horario correspondiente para que la gente vaya y participe desde temprano y que este domingo sea, como lo apuntaba el pastor, cívicamente festivo. Sí. Yo creo que este ambiente que se ha generado es para generar miedo. Yo creo que el 9 de marzo también el pueblo hondureño, y no podemos dejar de mencionar este hecho, porque el pueblo hondureño dijo no, voy a apostarle y me voy a quedar hasta que lleguen las urnas. Y muchos se quedaron hasta que hubo conteo de esas urnas, porque amanecieron. Yo recuerdo que nosotros estuvimos a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, transmitiendo el conteo de esas urnas. No nos debemos dejar llevar por esta nebulosa, por este fantasma, como dice el padre Víctor, de que van a haber hechos violentos. ¿Pastor? Bueno, primero quiero responderle al televidente que decía que nosotros no salimos para el tiempo de Juan Orlando. Sí salimos. Realmente yo siempre le digo a las personas, tenemos las grabaciones, tenemos las entrevistas en las cuales nosotros los pronunciamos en contra de lo que estaba haciendo Juan Orlando, y hoy también salimos, ¿verdad? No es
que tenemos nosotros un tinte político, sino una sola misión: velar por el bienestar de la nación de Honduras. Decía el padre hace poco, nosotros somos ciudadanos. No nacimos en una iglesia evangélica, nacimos en un hospital y se nos dio una partida de nacimiento como ciudadanos. Y como ciudadanos también tenemos derecho, ¿verdad?, de velar por la población hondureña. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Me impacta, Emma, padre, cuando dice ahí, y el Señor dice, buscó a alguien que se pusiera a la brecha de su nación y no lo encontró. Yo creo que nosotros tenemos que ser, no volverlos inconscientes de lo que está pasando, sino más bien tener empatía con lo que está sucediendo hoy en la población hondureña, no ser empáticos, sino saber lo que está pasando y lo que está sucediendo. Y, Emma, creo que toda la población hondureña debe de salir. Yo le digo a las personas, salgan en grupos. En familia, en amigos. Y sobre aquellas personas que están diciendo a cada rato que van a estar los colectivos, que están armados, yo quiero decirle algo: no hay arma más poderosa que la oración. No hay arma más poderosa que un hombre lleno de paz y tranquilidad. Yo creo que el hombre que aprende a dominarse a sí mismo es un hombre que puede tener más poder que aquel que gobierna una nación. Entonces, si la Biblia lo dice, que el hombre que sabe dominarse a sí mismo tiene más poder que el que pueda gobernar una nación, yo creo que ese es el arma más poderosa. El poder tener paz. Escuchamos gritos, vendidos y un montón de cosas. Pero nosotros tenemos tranquilidad. Un medio de comunicación me estaba entrevistando, pasó alguien hablando mal y me dijo peste y me dijo, ¿y usted qué opina de...? No, el problema está en él, no en mí. Sí, el problema es de ellos. Sí. Un día fui a una fotocopiadora y perdónenme que voy a hablar de eso, pero esa es parte importante. Ajá. Y me acuerdo que el muchacho que estaba sacando para las copias, ¿verdad? Estaba un grupo de personas esperando ahí y le dijeron, hey, ponete las pilas. Y el hombre reaccionó mal, ¿va? Ah, no, si quieren, pues, busquen otro lugar. Entonces me dijo una doña, ¿usted regresaría aquí? Yo regreso, es que el problema está en él, no en mí. Entonces yo creo que nosotros como ciudadanos responsables de esta nación tenemos que tener paz. No es fácil, Emma, sí, decirle a una familia, padre, salga, tenga valentía, sabiendo que hay un sector que está diciendo, tenemos armas, tenemos todo esto, pero yo quiero decirle algo, no se deje amedrentar. Somos un pueblo catracho y un pueblo macho, que vamos a salir a votar a las urnas sin temor, sin miedo. Hay unas fuerzas armadas que se deben a la población hondureña y ellos tienen que guardar el orden. El orden. Según el artículo 272, ellos están bajo el CNE y ellos tienen que guardar todo el orden de todo el proceso electoral. Y eso se lo va a pedir la población hondureña. Sí, tenemos más mensajes, vamos a compartirlos con ustedes. Dice, buen día, un gusto saludarles. Les comento que junto a mi familia hemos estado buscando perfiles como propuestas de candidatos a diputados. Lastimosamente, en su mayoría no aparecen, no hay objetivos claros, otros son pura foto. Dice, es necesario pedir a Dios que nos ilumine, que por favor, que el próximo candidato a diputado colabore. Dice, bendiciones. Y es bien importante, pero ¿sabe qué? Le voy a dar una cuestión. Escríbale en esa red social y dígale, mire, mándeme sus propuestas. Porque para eso tenemos las redes sociales, para ese tipo de comunicaciones. Entonces usted le puede exigir, presénteme su propuesta, qué es lo que usted va a hacer en el Congreso Nacional. Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Pero qué bueno que lo hace y que se sienta en familia a decidir por qué va a votar. Vamos con más mensajes. Dice licenciada Calderón, excelente programa, explicaciones sencillas que el pueblo entiende fácilmente sin tanto tecnicismo. El arquitecto Marco Tulio Mendoza desde Catacamas, saludos. Saludos hasta Catacamas a Marco Tulio. María Sagrario Aguilar, buenos días, bendiciones. Y nuestro fiel televidente, Leonel Alejandro Flores Mendieta, saludos hasta San Pedro Sula. Y qué bonito ver esto, que los televidentes dicen, ando buscando. Y eso es lo importante.
Porque miren, ese ruido de la polarización, eso de la violencia, es para desvirtuar, para distraernos de lo más elemental, de las propuestas. Padre. Yo diría, tener este espacio hoy, a primera hora y a pocas horas de las elecciones, para pedirle al Señor discernimiento, para pedirle al Señor claridad, sobre todo que nos dé sensatez y de algún modo sosiego, después de todo este momento que ha sido álgido, no es anestesiarnos tampoco, cuidado, no perdamos tampoco, ¿verdad?, el horizonte real de las cosas. El hecho de que nos pronunciemos como iglesia, tanto católica como evangélica, no se trata de venir y como, no es anestesia, es más bien lo que corresponde. No se pueden tomar decisiones con el corazón agitado y la cabeza caliente. Sí. Y entonces cuando estos ruidos entropecen, interfieren y embrutecen, diría más bien, pues volvamos a nuestro sitio. Que se amansen o que se cansen, perdón, que se sosieguen las aguas para que nosotros veamos con claridad, y entonces esta claridad nos permitirá justamente eso, buscar entre los que pudieran ser candidatos los perfiles, lo que es más provechoso. Ahora mismo nuestro papel como ciudadanos, lo que más conviene y lo provechoso es que salgamos a votar. ¿A quién vamos a votar? Porque la cosa no termina el 30. No. Comienza, porque son los que nos van a gobernar por los próximos 4 años. Entonces, después de eso, si ya nosotros tuvimos la autoridad para votarlos, para elegirlos, para, digamos, encomendarles un propósito de servicio, pues después también hay que estar pendientes. No se trata, no termina el asunto. Toda esta crisis que se ha generado no termina con la votación masiva. Después hay que ver, ¿verdad?, que se proclame al ganador, que el perdedor asuma designio humilde y amoroso de Dios. No estás listo para gobernar, no estás listo para servir, y queda fuera. Pero el que queda a servicio, también con humildad, acepta el designio de Dios que lo elige por medio del pueblo y a hacer lo propio, con dignidad, con honestidad y sobre todo pensando en Honduras. Por esto, lo que sigue después del día 30, además de la proclamación del ganador, es que nosotros también estemos pendientes de que los elegidos hagan lo que les corresponde, con verdad, con honestidad y por qué no también sin aquello de buscar sus propios intereses. No solo por los veedores que vienen, los observadores internacionales, sino por lo que todos nosotros vamos a realizar después. También debemos ser fiscales y veedores del trabajo en las comunidades, en las municipalidades, en el flamante Congreso Nacional, que por el amor de Dios no sirve para nada eso. Mire, el tiempo casi nos está agotando. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje, pastor, para las autoridades electorales, porque las autoridades electorales ya no solamente es el Consejo Nacional Electoral, las juntas receptoras de votos. ¿Cuál es ese mensaje que usted le daría? Bueno, primero que hagan un buen trabajo. Yo creo que se deben a la ciudadanía y que la ciudadanía, tanto como los entes internacionales, están mirando todo el proceso, cómo se está llevando a cabo, cómo se está realizando. Y usted decía, Emma, hemos tenido un proceso electoral más observado. ¿Por qué más observado? Porque se han mirado muchas falencias, hay mucha moralización, ¿verdad?, en lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces necesitamos de una u otra manera ser más claros, más contundentes, más firmes en todo lo que estamos haciendo, sin que le tiemble la mano, siendo responsables con la ciudadanía hondureña y que salga que tenga que salir, ¿verdad? Y sin temor a miedo a que estén siendo amenazados, porque también son sectores amenazados. Hemos visto los concejales siendo amenazados. Nosotros con el pastor Iría fuimos a orar por ellos, ¿verdad? Fuimos a orar porque la base no solo es estarles exigiendo, sino también orar por ellos, pedir por ellos. Y estamos pidiéndole a la población cristiana orar por las Fuerzas Armadas, orar por la policía, orar por los concejales, orar por todos los que están involucrados en este proceso, desde los que están en las mesas hasta los que tienen altos puestos que están realizando. Sí. Padre, el mensaje de las Fuerzas Armadas hacia la población hondureña.
Y a la Policía Nacional también, porque hay que meterlos también, porque ellos son parte de la responsabilidad que van a tener. Pero ahí también vamos a meter a los medios de comunicación. ¿También? Sí. Correcto. Honduras es primero y no podemos olvidarnos de que desde cada uno, desde su estado y desde su trinchera debe realizar un propósito para el bien común, que más allá de que hayan observadores internacionales o locales, de la mirada de Dios no se escapa nadie. Y la verdad siempre sale a la luz. Por tanto, lo que nosotros podamos difundir desde los medios de comunicación, en las redes sociales, lo que deban hacer como compromiso de honor las autoridades de seguridad, sea policiales o militares, y lo que puedan hacer todos aquellos que encaucen este proceso electoral, sea todo sabiendo de que es una manera de glorificar a Dios también, que no vamos a defraudarnos ni nosotros mismos, ni vamos a defraudar a Dios si no defraudamos la patria. Un principio de lealtad, un principio de fidelidad, para que podamos decir que Honduras sigue adelante. Yo sugeriría que junto con toda la iglesia, ¿verdad?, tanto católica como evangélica, nos unamos el apoyo espiritual, el soporte espiritual mediante la oración y el soporte moral también, porque si hacen bien su trabajo, sí, se les dará el reconocimiento que corresponde. Y por último, pues, yo diría, pues, ¿por qué no? Hagamos oración para poder nosotros dar este impulso. Invoquemos el nombre de Dios, que tiene poder. Sí. Bueno, gracias al padre Víctor Ruiz, al pastor Mario Vanegas, aunque es olimpista, son olimpistas y motaguas acá, pero miren, aquí estamos. Aquí estamos. Y de eso se trata. Lo perdono por ser motagua. Eso es lo que necesitamos. No importa si usted es libre, liberal, nacionalista, democracia cristiana, si es PINU, si es independiente, al final todos vamos a vivir aquí en Honduras. Miren, en Estados Unidos podemos irnos. Porque ya no, tenemos que aprender a vivir y a convivir en paz. Lo que esperamos nosotros, que usted salga a votar, que se sume a nuestra campaña. Si no votas, no te quejes. Vamos a las urnas. Y a los ganadores, con humildad que acepten su triunfo. Y a los perdedores también, con humildad que acepten su derrota. Honduras necesita salir adelante. Honduras no se va a acabar porque una persona quiera imponerse. En crisis hemos estado en las últimas décadas. Ya más no podemos, ya lo que no se vio en Honduras no se ha visto nada más en ningún otro país. Necesitamos estar unidos, no a la violencia, salir en paz y guarde su tarjeta de identidad. Los invito a que nos sintonicen desde las 6 de la mañana, transmisión continua aquí en el Grupo BTV y todos sus canales y todas sus plataformas digitales. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Izquierda, les espero el domingo a las 6 de la mañana. Aquí vamos a estar llevándoles todo lo que sucede en esta gran fiesta cívica electoral del 30 de noviembre. Hasta el domingo.